Señor, gracias por este día, gracias por tu presencia, por tus bendiciones, porque tú estás con nosotros. Sabemos que tú nos bendices, que tú nos cuidas, a pesar de que a veces no estamos conscientes de tu presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón y en medio nuestro. Pero sabemos que tú eres un Dios fiel, que no nos abandonas y que siempre tienes tu mirada puesta sobre nosotros. Espíritu Santo, te damos la bienvenida esta noche. Acompáñanos en este estudio de Apocalipsis, para que sea un tiempo en que seamos edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bienvenidos todos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 15 de Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar por el versículo 1. Entonces, ¿qué dice este capítulo? Comienza diciendo lo siguiente, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, primero dice que vio otra señal. Entonces, ¿cuáles son las señales anteriores? Porque si dice otra señal, quiere decir que hubo otras señales. Entonces, en el capítulo 15 es la tercera señal. Y después de cuáles señales? Después de la mujer en el capítulo 12. Acuérdense de la señal de la mujer que estaba embarazada, que iba a tener un hijo y que vino Satanás tratando de destruir ese hijo. Dijimos que esa mujer es la iglesia y que Dios la guarda por 42 meses, es decir, que la protege. Entonces esa es la primera señal a la cual se refiere el apóstol Juan. Y luego dice que aparece el dragón. Bueno, el dragón es Satanás, es decir, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de Satanás como la segunda señal, que es la que persigue a la mujer. Entonces, esta otra señal dice que tiene las plagas postreras, ¿sí? Entonces dice: viene la otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Es decir, ya se termina el juicio de Dios sobre el mundo y sobre todos los que están en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a abrir acá. Ok. Entonces dice, entonces se consume el juicio de Dios sobre el mundo, y dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Sí? Entonces, los que están en pie sobre el mar de vidrio, acuérdense que en Apocalipsis 4 apareció un mar de vidrio que está delante del trono. Dice que es como el cristal, transparente, y se ve todo. Y ese mar representa al mundo. No es como el cristal por su pureza, sino porque Dios ve al mundo y ve todo, porque Él es omnisciente. Y no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Luego aparece la imagen, la misma imagen del mar, ¿sí? Pero esta vez está mezclada con fuego. El fuego en Apocalipsis representa juicio, o en la Biblia. Generalmente cuando tú ves fuego es porque se desciende el juicio de Dios. Y entonces este mar de vidrio que está mezclado con fuego, representa que Dios está descargando su juicio sobre el mundo. Entonces aparece el mar de cristal mezclado con fuego. Pero es interesante porque también dice: y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, ¿sí?
Entonces la bestia representa al dragón, pues es la que sale del mar, que es el mundo que está en contra del cristianismo, que es una bestia que sale del mar y que tiene una herida como si hubiera estado muerta, pero está viva, ¿sí? Entonces dice que han alcanzado la victoria sobre la bestia, es decir, sobre el mundo. Y nosotros, a pesar de que estamos en el mundo, tenemos la victoria sobre el mundo porque Cristo está en nosotros. Y la fe que hay en nosotros ha vencido el mundo, ¿sí? Entonces dice que ha alcanzado la victoria sobre la bestia, que es decir, sobre el mundo, sobre su imagen. La imagen habla de la otra bestia que viene de la tierra y que dice, y le dice a todos los habitantes sobre la tierra que le rindan culto a la bestia que salió del mar. Es decir, es el mundo diciendo que lo que verdaderamente gobierna el mundo es el mundo secular sin Dios, ¿sí? Entonces dice, y la bestia de su imagen y la marca y el número de su nombre, es decir, que han logrado la victoria sobre el mundo, sobre la iglesia también. Hay una iglesia nominal o apóstata que se ha mezclado con el mundo y que no es la voz del cordero, sino que es la voz del dragón. Es decir, y el humanismo ha venido afectando la iglesia porque hay muchos mensajes que son muy humanistas, pero no te edifican, porque lo que te edifica a ti es la palabra, es la Biblia, es el reino de Dios, ¿sí? Y dice, han alcanzado la victoria sobre la bestia de su imagen y la marca del número de su nombre. Hablamos sobre la marca del número de su nombre. Dijimos que la marca de la bestia es el número 666. Ahora, el hombre fue creado en el sexto día. Y Dios dice que declaró el séptimo día como sagrado para él. Dijo que el día de descanso, ¿sí? Porque en el séptimo día Dios descansó de su obra. Pero nosotros fuimos creados en el sexto día. ¿Y qué pasa? Cuando el hombre quiere ser 7, nunca lo va a lograr porque nosotros no somos iguales a Dios. Entonces nosotros somos 6, nunca podremos ser 7. Entonces por eso es que dice la palabra que es el número del hombre. Nuestro número es 6. Pero por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, somos como un 7 aceptado delante del trono de Dios, pero no por nuestra justicia, ni porque seamos buenos, ni perfectos, ni morales, sino porque Dios nos ve en Cristo sin mancha y sin arruga. Entonces ese es el secreto de la gracia de Cristo en nosotros, porque esa justicia la compró Cristo a través de su sangre derramada en la cruz. Entonces dice que logramos la victoria sobre su marca y el número de su nombre. La marca de la bestia viene de la palabra isfragizo, que significa como un rasguño. Perdón. Y es como cuando tú marcas el ganado y tiene una marca metálica que ponen en el fuego y luego la imprimes en el ganado. Entonces ese ganado es propiedad del dueño del ganado. Y ese es el concepto de la marca de la bestia, ¿sí? Que marca a los que le siguen, pero no los marca porque los ama, sino porque les sirven para su propósito. Mientras que la marca, el sello con el que Dios nos sella a nosotros es muy diferente. Entonces estamos hablando de dos marcas diferentes, la marca de la bestia y el sello de Dios. El sello de Dios es el sentido de cuando tú cierras un sobre lacrado y pones una
como una sustancia que se sella con un anillo, está caliente como una esperma roja que sella esa carta de manera que nadie la puede abrir y nadie puede violar su contenido. Entonces el sello de Dios sobre nuestras vidas es como sellándonos, lacrados para que el enemigo no nos pueda tocar mientras que nos mantenemos en los caminos del Señor. Y ese sobre, cuando es sellado, ese rollo, en ese tiempo, cuando se dictaba un edicto, el rey lo sellaba, nadie lo podía abrir hasta que era abierto por la persona que era autorizada. Entonces nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y somos guardados en medio del mundo hasta que lleguemos al final, al reino de Dios ya realizado. Entonces, ese es el sentido del sello de Dios. Entonces, son muy diferentes. Entonces dice, están de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Sí? Entonces, estar de pie sobre el mar quiere decir que no estaban en la orilla del mar, sino que estaban sobre el mar. ¿Sí? Ahí la palabra usada ¿sí? Es bueno, no la tengo acá, pero dice que están de pie sobre el mar. Entonces, ¿qué pasa? Estos santos que están de pie sobre el mar han pasado por todo Apocalipsis y ya llegan al capítulo 15 y todavía están allí. Es decir, no se fueron en un rapto secreto, están allí. ¿Sí? Dice que lograron la victoria sobre la bestia y sobre su marca y están en el mundo. Y el mundo es como un mar de cristal que está mezclado con fuego. Y sobre ese mundo que está mezclado con fuego están los santos del Altísimo. Y dice que tienen arpas. Y el arpa en Apocalipsis significa alabanza, porque es un instrumento de música. Entonces, cuando dice que tienen arpas en sus manos, dice que están alabando, adorando a Dios en medio del mundo que está en medio del juicio de Dios, pero ese juicio no los toca a ellos o no nos toca a nosotros porque nosotros estamos guardados y sellados por Dios en medio de las tribulaciones que nos rodean y las tormentas que nos rodean, y a pesar de que el mundo está en juicio, Dios nos guarda. ¿Sí? Es una imagen muy bella de cómo Dios nos guarda en medio del mundo que está en medio del juicio. ¿Sí? Entonces están con las arpas de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, en el versículo 3, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios nuestro, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Y Él es nuestro Rey. Él es el Rey de los santos. ¿Sí? Nuestro Rey, nuestro príncipe no es el príncipe del mundo, es Jesucristo. ¿Sí? Y Él es nuestro Rey. Y dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Qué hizo Moisés? Él rescató a los israelitas que estaban siendo esclavizados en Egipto. Los sacó de Egipto, los llevó y atravesó el Mar Rojo y estuvo 40 años en el desierto y Dios los cuidó. ¿Sí? Es el éxodo de la esclavitud a la tierra prometida. Y Jesucristo es la imagen, es el profeta que habría de venir y es el verdadero éxodo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, salimos de la esclavitud de Egipto, es decir, del mundo, de la marca de la bestia, del número del hombre, y entramos al reino de Dios. ¿Sí? Somos liberados en un éxodo verdadero, y el éxodo verdadero es el éxodo en Cristo Jesús, que salimos del mundo y entramos al reino de Dios. Y es
Por eso habla del cántico de Moisés. Cuando salió de Egipto, él cantó en alabanzas, dándole gracias a Dios por haberlo sacado de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, por eso aparece la imagen del cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El Cordero es Jesucristo, que murió por el pecado del hombre. Entonces, mire cómo Juan mezcla ahí a Moisés con el Cordero, diciendo, Moisés nos sacó a Israel de un éxodo, pero el Cordero lo lleva en un éxodo que es eterno. ¿Sí? Y dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, nuestro Rey. Y luego dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. ¿Sí? Y Dios es el Rey de la historia. Los juicios de Dios, acuérdense que comenzamos el capítulo diciendo que era el mar de cristal mezclado con fuego, es decir, el juicio de Dios sobre el mundo y sobre todas las naciones que se creen autónomas y que no tienen que rendirle pleitesía a Dios y creen que ellos son los dueños del futuro, los dueños del mundo, pero no lo son, porque Dios es soberano. ¿Sí? Y dice, ¿quién no temerá al Señor? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Es decir, tarde o temprano las naciones van a tener que reconocer que Dios es soberano. ¿Sí? Así como, por ejemplo, cuando el centurión crucificó a Cristo en la cruz, después de que lo crucificó, después de que vio todo lo que pasó, que el sol se oscureció, ¿sí? Y que hubo un terremoto, el centurión dijo, verdaderamente ese que crucificamos es el Hijo de Dios. Y esa es la voz del mundo diciendo, verdaderamente Dios es soberano. Y verdaderamente el Cordero es el Rey de la historia, porque se encarnó en la historia para demostrar que Él era soberano sobre la historia. Y ahí es como se manifiesta el reino de Dios. Entonces dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por el cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y hay una parte en Apocalipsis que dice que los reinos del mundo llegarán a ser de Cristo y de su Cordero, tarde o temprano. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Ahí veo que ya llegó Patti. Bienvenida, buenas noches. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manita y yo con mucho gusto les contesto. ¿Ok? Y luego dice, en el versículo 5, dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, aquí aparece el templo, pero esta vez el templo está en el cielo. ¿Sí? Recuerda que el templo fue destruido en Israel hace muchos años. ¿Sí? Y ese templo ahora aparece en el cielo. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos un templo de piedra y de madera y de cemento, ni de plata, ni de oro, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Pedro dice que somos piedras vivas. Entonces, a donde quiera que nosotros vamos, somos templo. ¿Sí? La palabra templo tiene un significado de un sitio que ha sido cortado o ha sido separado del mundo. Es un sitio, en el tiempo de Cristo o antes de Cristo, los templos eran un sitio que estaba en el mundo, pero que no pertenecía al mundo porque era el sitio sagrado donde estaban los dioses. ¿Sí? Porque había muchos templos en los tiempos de Cristo, porque era un mundo pagano. Pero cada vez que se veía un templo, todo el mundo sabía que ese templo, aunque estaba allí, era un sitio sagrado. ¿Sí?
Entonces, nosotros somos como un templo de Cristo en el mundo, donde está la presencia de Cristo y nos ha cortado, nos ha separado del mundo. Ese es el significado de santidad, separado para Dios. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo porque somos un templo separado para Dios. Ahora, ese templo ahora está en el cielo, ¿sí? Y dice, y estaba el tabernáculo del testimonio. La palabra tabernáculo significa la carpa, ¿sí? Un tabernáculo es una carpa, y en esa carpa que estaba el arca que representaba la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿dónde está Cristo en este momento? Dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero también Cristo está en el corazón nuestro, porque nuestro corazón es el templo de Cristo, porque Él vive a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros somos en el mundo, que somos luz en medio de la oscuridad y que somos templo, entonces tenemos cuidado de no involucrarnos con el pecado del mundo porque contaminamos el templo, que es donde vive el Espíritu Santo y donde está Cristo presente. Es decir, tú en tu casa no quieres tener la casa llena de basura, tú la mantienes limpia, porque tú vives ahí. Y lo mismo debemos de tener nuestra casa, que es el templo del Espíritu Santo, limpio, para que el Espíritu Santo esté cómodo y para que Cristo, que aparece la imagen muy linda en la iglesia de la Odisea, creo que es Cristo tocando en la puerta de nuestro corazón, diciendo, yo quiero entrar y cenar contigo, ¿sí? Y Él quiere estar en nuestra casa y cenar contigo todo el tiempo, todos los días. Es decir, Él no solamente quiere venir a visitarnos, Él quiere vivir en ese templo que somos nosotros del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, sigue el mensaje y dice, y he aquí fue abierto el cielo del templo. Ahora, acuérdense, cuando Jesucristo profetizó que el templo iba a ser destruido, Él le dijo a los apóstoles, ven todo eso que ustedes están viendo, el templo en Jerusalén, cuando Cristo vivía hace un poco más de 2000 años. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo y nunca se volvió a reconstruir, porque ese no es el propósito de Dios. Sin embargo, así me preocupa porque yo escucho algunas doctrinas que dicen que el templo se va a volver a construir durante el milenio. Y entonces hablan del templo de Ezequiel. Y es un templo que es gigantesco, que tiene las medidas que nunca ha tenido el templo. Y luego hablan de que el sacrificio se van a volver a hacer sacrificios durante ese milenio. Y entonces la pregunta que yo hago es, si Cristo es el sacrificio perfecto por el pecado de toda la humanidad, ¿cómo se justifica creer que un templo se va a reconstruir otra vez en Jerusalén durante el milenio para hacer sacrificios? Es decir, volvemos otra vez a la ley, volvemos otra vez al pasado. Es decir, ese templo de Ezequiel es un templo alegórico, porque fuera de eso, de ese templo sale un río que sale del fundamento del templo y que a medida que se va alejando Ezequiel, cada día es más profundo. Está hablando del Evangelio, del reino de Dios, llenando toda la tierra como ese río, que es un río de agua viva, que sale del fundamento del templo. Ahora, interpretarlo de manera literal es muy difícil, porque imagínense ustedes un fundamento de un templo en agua, ¿cómo se va a sostener? ¿Sí? Entonces, es una pequeña anotación aparte, porque ese templo no puede ser un templo literal. ¿Sí? Ahora, otra cosa que pasó cuando se destruyó el templo en los tiempos de Jesús es que el lugar santísimo estaba vacío. Porque cuando el templo fue destruido en la primera vez, cuando Nabucodonosor en el año 600 antes de Cristo, entre el 600 y el 550,
el primer templo fue destruido. Nabucodonosor acabó con el templo y acabó con la ciudad, igual como hizo Roma en el año 70 después de Cristo. Pero luego Nabucodonosor se llevó todos los utensilios del templo, incluido el arca del testimonio, es decir, el arca donde está la tapa y donde estaban las leyes de Jesús, ¿sí? Que es el propiciatorio. Pero luego cuando se reconstruye el templo, que lo reconstruyen Esdras y Nehemías, curiosamente nunca mencionan el arca. Y el arca era lo que representaba la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es que en el lugar santísimo estaba el velo? Y detrás del velo debería estar el arca del pacto, que era una caja pequeña con la tapa que es el propiciatorio, pero esa arca no estaba en el templo. En el segundo templo esa arca nunca estuvo. Ahora, ¿qué significa esto? Jeremías comenzó a decir en Jeremías 30, él dijo, pero Dios hará un nuevo pacto y escribiré las leyes no en piedras, sino en el corazón del hombre. Es decir, desde la destrucción del primer templo, siempre la voluntad de Dios era que ese templo fuéramos nosotros, no un templo físico y material. Sin embargo, cuando Esdras y Nehemías lo reconstruyeron, fueron tiempos muy difíciles, pero nunca se menciona en la Biblia que ese templo fue lleno con la nube de la presencia de Dios. Ese templo, así como cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, dice que vino la nube de Dios y llenó el tabernáculo de manera que nadie podía entrar. Lo mismo pasó con el templo de Salomón. Dice que nadie podía entrar. Entonces, como pregunta Patricia, yo estoy diciendo que ese templo no se vuelve a construir porque eso significa que si se vuelve a construir un templo, primero que todo, la mayoría de las personas que tienen esa doctrina del templo dicen que eso tiene que ser durante el milenio, ¿sí? Entonces son los que creen en un milenio después de la segunda venida de Cristo. Sí, un milenio terrenal, que Él viene a reinar por 1000 años en Jerusalén. Pero entonces ellos proponen que durante ese tiempo se reconstruya el templo. Entonces, si Cristo es el rey, ¿para qué se van a hacer sacrificios? Esa es la pregunta que yo hago. Y eso es lo que estoy diciendo. Amén. Entonces, seguimos. Luego dice, después de las cosas, fue abierto el cielo y el templo, el tabernáculo del testimonio y el templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, ¿sí? Vestidos de lino limpio. El lino representa santidad, ¿sí? Y luego dice, lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esos cintos de oro se ponían en la cintura cuando estaban en la guerra, pero luego de que terminara la guerra, esos cintos se ponían en el pecho cuando el ejército tenía la victoria. Es decir, ese cinto en el pecho significaban que ya habían logrado la victoria. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas de oro. Entonces, estos ángeles le dan a los ángeles unas copas de oro. Acuérdense que hay una imagen que habla de que los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios tienen copas de oro que representan las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el cielo hay una copa de oro que está delante del trono de Dios, que tiene el nombre de cada uno de nosotros, y ahí es donde esa copa, a medida que nosotros oramos,
dice que los ángeles toman incienso del altar de incienso que está delante del lugar santo, o del lugar santísimo, en el lugar santo, y van llenando esas copas, porque el incienso que sube en ese altar que está frente al lugar santo tipifica nuestras oraciones que suben delante del trono de Dios y van llenando una copa hasta que esa copa se llena, ¿sí? Y luego también habla esa imagen de que los ángeles tomaban fuego del altar del incienso, que es ese pequeñito de oro que está delante del lugar santo, y lo añaden a las oraciones de los santos en la copa que está llena con nuestras oraciones. Y luego dice que esa copa se derrama y vienen truenos y relámpagos y se derrama el juicio de Dios sobre el mundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos, nuestras oraciones tienen poder. Y esas oraciones suben hasta el cielo y se va llenando esa copa hasta que se libera el poder de Dios, tanto para traer bendición como respuesta por nuestras oraciones cuando oramos de pronto por un hijo que no conoce al Señor o que está enfermo, o por una madre, o por un padre, por un hermano, o por alguien que está pasando tiempos difíciles. Estas oraciones tienen poder. Y poco a poco esas oraciones en el mundo espiritual desatan un poder que afecta al mundo material, ¿sí? Pero todo nace en el mundo espiritual, es decir, nuestras oraciones que nacen en el cielo, tarde o temprano son derramadas sobre el mundo, y no solamente para traer bendición, sino traer juicio sobre el pecado. Es decir, hay una doble función, tanto de bendición, porque la oración viene y trae bendición sobre las vidas o sobre las peticiones que estamos haciendo, que son guiadas por el Espíritu Santo, como también traen juicio sobre el pecado. Porque cuando Dios bendice, no solamente bendice, pero también desata el juicio de Dios sobre el mundo. Entonces esas copas, estas 7 copas que reciben los ángeles, son, dice, y uno de los 4 seres vivientes, que son los 4 querubines que están alrededor del trono de Dios, ¿sí? Que leímos en Apocalipsis 4 y que también están en Ezequiel, ¿sí? Esos 4 querubines que representan la creación, rindiéndole gloria a Dios, porque Dios fue el que hizo el mundo, ¿sí? Y dice los 4 seres vivientes, entonces uno de esos querubines dice que da a los ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Imagínense que esas 7 copas llenas de la ira de Dios también representan nuestras oraciones, ¿sí? Y esas copas llenas de oro le entregan a los ángeles y ellos se disponen a derramar estas copas de oro sobre el mundo, desatando el juicio de Dios sobre el mundo. Es decir, nuestras oraciones traen juicio sobre el mundo. No solamente bendición, también juicio. ¿Sí? Y dice, llenas de la ira que vive, del Dios que vive por los siglos de los siglos, que habla de la eternidad de Dios. ¿Sí? Siempre que lean los siglos de los siglos, están hablando de eternidad. ¿Sí? Y dice, luego, terminando el capítulo, en el versículo 8 de Apocalipsis 15, dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y aquí termina el capítulo. Pero entonces miren qué similitud. Hablamos de que la gloria de Dios llenó el tabernáculo de Moisés. La gloria de Dios llenó el templo de Salomón.
Y ahora la gloria de Dios llena, dice, que llena el templo de Dios que está en el cielo, de donde se van a derramar 7 copas que van a venir como los últimos juicios sobre el mundo. Entonces, imagínense la trascendencia de nuestras oraciones y hasta dónde el alcance que tienen, que llegan hasta cuando se desata el juicio de Dios sobre el mundo. Entonces uno de alguna manera dice, uy, por culpa mía viene el juicio de Dios sobre el pecado. Pues sí, porque Dios no puede amar al pecado, porque dejaría de ser Dios. No puede dejar de ser justo, porque dejaría de ser Dios. Porque si Él deja de ser justo y deja de juzgar el pecado, entonces quiere decir que no es un Dios santo. Y santidad implica pureza. Entonces, eso es lo que el mundo nunca ha podido entender. ¿Cómo se puede reconciliar la gracia de Dios con la justicia de Dios? Si es un Dios justo, todos estaríamos muertos, ninguno existiría. Si es un Dios de gracia, el mundo estaría lleno de demonios, porque cada quien haría lo que se le da la gana. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que en la cruz del Calvario se besaron la justicia y la gracia de Dios. Entonces nosotros somos justos, no porque seamos perfectos ni mejor que las personas que viven en el mundo, sino porque somos justos por la gracia de Cristo y la justicia de Cristo en nuestras vidas. Pero también somos santos. ¿Por qué? Porque esa justicia que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces somos nuevas criaturas, una nueva creación en Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y es por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir una vida de justicia en Cristo Jesús. Porque las leyes no cambian al hombre. Yo cumplo una ley para que no me castiguen. Por ejemplo, yo ando despacio para que no me pongan una multa, por una fotomulta, que bien costosas que son. Y entonces yo ando despacio porque sé que si yo rompo el límite de velocidad, viene el castigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es porque yo quisiera andar tan despacio. Yo quisiera andar más rápido. Es decir, yo sigo rebelándome en contra de la ley de mi corazón, pues yo quisiera andar más rápido. Y muchas personas cumplen las leyes. ¿Por qué? Porque saben que si rompen las leyes terminan o en la cárcel o los matan o tienen un problema. ¿Sí? Pero eso en su corazón sigue siendo el mismo viejo hombre rompedor de pactos, que no puede cambiar si no es por la gracia de Cristo. Entonces la pregunta que hace Víctor, dice, Carlitos, ¿nuestras oraciones pueden cambiar las decisiones de Dios? Pues ahí viene el gran problema que tenemos para reconciliar el libre albedrío del hombre y la predeterminación, la doctrina de la predeterminación. Entonces, ¿qué pasa? Eso nunca lo podremos conciliar. Ambas son correctas. Dios es soberano. La palabra dice que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Es decir, ¿cómo sabía Dios que algún día íbamos a llegar a los pies de Cristo? Si también dice que nosotros tenemos libre albedrío. Y nosotros llegamos a los pies de Cristo porque decidimos por nuestra propia voluntad entregar nuestras vidas a Cristo. Ahora, ¿cómo reconcilias eso? No se puede. Tú no puedes reconciliar lo que Dios no ha reconciliado. Ambas son verdad y ambas son bíblicas y son correctas. Pero, ¿qué pasa? Es como cuando tú miras las líneas de un ferrocarril y si tú estás encima de los dos rieles que siempre corren paralelos. Y si tú caminas sobre esa línea férrea, nunca se juntan, porque siempre están paralelos. Pero si tú te paras a la distancia
y tú lo miras en el horizonte, al final parece que se unieran, que fueran una sola línea. Es una ilusión óptica. Pero entonces nosotros por la fe sabemos que fuimos predestinados para conocer de Cristo, así como Pablo fue predestinado y era el enemigo más grande del cristianismo hasta que se encontró de frente con Cristo. Y Cristo le dice, te es duro dar cosas contra el aguijón, es decir, ¿te cansaste ya de perseguirme? Y ahora rindes tu vida a mí. Y entonces Pablo se dio cuenta de que estaba predestinado a que él conociera de Cristo, ¿sí? Que no tenía otra salida, que no le quedó de otra, mejor dicho. Y eso pasa con nuestras vidas. Cuando Dios nos tiene predestinados a conocer de Él, no hay nada que pueda impedir que lleguemos a sus pies. Pero para nosotros, nuestra mente infinita quiere decir que a los que van a llegar a los pies de Cristo llegan, prediquémonos. Pues también la palabra dice, ¿quién conocerá la verdad si no hay quien les predique? Es decir, si nosotros no predicamos, no se manifiesta el reino de Dios. Es decir, es algo que parece que no concuerda, pero ambas cosas son una realidad, ¿sí? Y siempre tendremos que vivir entre esa tensión, entre la predeterminación y el libre albedrío. Y debemos de tomar como el camino del centro. Es decir, yo sé que fui predestinado, pero también sé que tengo una responsabilidad. Sé que mis decisiones son importantes. Y sé que yo también puedo sorprender a Dios, porque la palabra dice que Dios se sorprendió gratamente. Cuando alguien obedece a Cristo, hay fiesta en el cielo y Dios se alegra porque una nueva alma ha llegado al reino de Dios. Pero también Dios se desagrada cuando pecamos. Es decir, Dios es como una persona que nos tiene todo fríamente calculado y nada lo sorprende. También dice que Dios se sorprende, pero ¿cómo se puede Dios sorprender si Él lo sabe todo? Eso nunca lo vamos a poder entender. Hay cosas que nunca vamos a poder comprender, pero lo que sabemos es que Dios nos ama, que es nuestro Padre y que nos cuida. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Entonces vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Gracias por venir, por estar conmigo esta noche. Dios los bendiga. Ahí mejoré la luz un poquitico para que estemos mejor iluminados. Y espero que hayan disfrutado este tiempo juntos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo juntos. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia. Te pedimos que nos acompañes el resto de esta semana y la próxima semana. Que nos bendigas, que nos guíes, que nos des discernimiento para tomar decisiones, Señor. Que tu provisión siga siendo como el maná, que no sabemos de dónde viene, ni para dónde va, ni tampoco qué es, pero siempre está allí, como cada amanecer. Y a descansar en ti, Señor. A que no estemos agitados, a que no estemos atemorizados, y que sepamos que tú estás en control de todas las cosas y que tú nos llevas por un buen camino. Los bendigo a todos que estuvieron conmigo esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.